Bueno, entonces la evolución la debemos tener en cuenta como estos procesos de adaptación, de cambios que han dado origen a a los diversos seres vivos que conocemos hoy en día. ¿Listo? Eh, entonces, digamos que cuando yo les digo que tienen que hacer un cuento, lo pueden hacer de lo que ustedes quieran, ¿sí? De lo que ustedes quieran, con tal de que hayan evolución. Por eso yo en esta clase les estoy dando elementos para que ustedes puedan explicar muy bien su cuento, ¿listo? Entonces no se preocupen, como ustedes quieran hacerlo, está muy bien. Bueno, entonces nosotros vamos a tener varios amiguitos importantes de la evolución clásica. Esto que estamos viendo es evolución clásica. Vamos a tener y vamos a ver a otro muy importante mm, que actualmente es el mejor evolucionista, pero no aparece en esta imagen. Bien, el primero que se acercó a esa definición de evolución fue nuestro amigo Cuvier, Georges Cuvier. Él se dio cuenta, ¿cierto?, de que en algunos lados de, de los continentes habían especies muy parecidas. ¿Se puede hacer un cuento infantil? Claro, muy bien. Entonces, eh, él generó algo que se llama la anatomía comparada. Entonces, Cuvier se dio cuenta de varias cosas. Cuvier es el que plantea esta teoría, chicos, presten atención. Yo no sé si ustedes han escuchado de esta teoría, pero pues si no, la vamos a ver hoy, ¿listo? Está la Pangea. Entonces, la Pangea, ¿qué era? Todos los continentes, miren acá ustedes, que nosotros tenemos hoy en día, estaban uniditos como en unas masas, en un solo punto, ¿sí? Luego, estos se empezaron a separar, ¿listo? Estos se empezaron a separar y dieron origen a los continentes como los conocemos hoy en día. Eh, bueno, ¿qué evidencia tenía él en su momento? Pues él vio que eh, bueno, acá en este momento estamos viendo la imagen de la teoría, pues él vio que estos continentes se podían unir como si fueran un rompecabezas. Si ustedes miran, Sudamérica, ¿cierto? Se une o se puede unir, si uno lo ve de cierta forma, a África, ¿cierto? América de Centroamérica y Norteamérica también, miren, y en el caso de Europa podrían estar uniditas y después por las placas tectónicas, ¿cierto? Y lo que llamamos las placas continentales se fueron desuniendo, se fueron separando, ¿listo? ¿Por qué se separan los continentes? Bueno, lo que pasa es que eso se supo mucho después, ¿cierto? Para Cuvier, para este primer científico del que estamos hablando, pues eso no era tan claro. Pero lo que pasa es que nosotros dentro de la Tierra, ¿cierto? Vamos a tener todo el centro de la Tierra hay una tormenta eléctrica y alrededor de eso sí está el magma, la lava y todo eso. Esos movimientos generan que la Tierra se mueva. Que nosotros veamos agua acá, por ejemplo, no quiere decir que al fondo de esa agua no haya tierra, sí también hay tierra. Y esa se empieza a mover, que es lo que nosotros llamamos los terremotos, ¿sí? Entonces, hay un proceso donde empieza estos terremotos a generar muchas cosas. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, sabemos que surgió por este tipo de movimientos como los terremotos. Y la cordillera de los Andes, como ustedes saben, va desde Chile y Argentina hasta Colombia. O sea, miren, atraviesa toda esta parte del continente. Es muy importante. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se genera toda esa cadena montañosa? Porque nosotros estamos eh, en una falla, ¿cierto? Es decir, donde se quiebra una placa tectónica que se llama la falla de San Andrés, ¿sí? Profe, de aquí de Bogotá hasta Acapulco. Bueno, se supone que la falla de San Andrés va hasta California, ¿no? Va hasta California.
Pero yo me refiero es a la cordillera de los Andes. ¿M? La cordillera de los Andes llega hasta Colombia. ¿Cuánto tiempo se demoró uno en llegar a Acapulco? No sé, 2 horas tal vez, no sé, no sé cómo será el tiempo de viaje hasta allá. Profe, ¿cómo es posible un terremoto? Bueno, un terremoto son las placas tectónicas, ¿cierto? Que se unen. Bueno, busquemos las placas, porque así nunca lo vamos a entender, ¿sí o no? Profe, pero así como hubo muchos años para unirse, también puede pasar muchos años para que la Tierra se separe o los continentes. Obviamente estamos hablando de muchos millones de años. ¿Listo? Profe, una película de la falla de San Andrés, sí, que solo se relata en Estados Unidos. Muy bien, profe, yo había escuchado esa teoría, pero no sabía que se llamaba Pangea. Muy bien, excelente que ya la hayan escuchado. No importa que por ahora no se sepan el nombre, sino que de qué se trata. Y esto es muy importante porque esto nos va a hablar de la evolución. ¿Listo? 7 horas 26 minutos el tiempo promedio de vuelo Bogotá-Acapulco. Muy bien, gracias. Bien, el peor terremoto del mundo. Bueno, los peores casi siempre suelen ser en Asia, pero pues hemos tenido muy graves como en Chile hace un par de años, el de Haití que todavía no se ha superado. Todavía tiene una crisis económica por ese terremoto. Bueno. mm, ¿Qué es eso de la falla de San Andrés? Bueno, acá está. Préstenme atención. Miren esta imagen. Ustedes ven acá algo amarillo, ¿cierto? Todo esto, miren que acá vamos a tener la división de placas. ¿Listo? Miren acá hay varios bordes. Voy a aumentar más esta imagen. ¿Listo? Por acá me sale que alguien está levantando la mano. No la levantes. Escribe en el chat de una, ¿listo? No primas la opción de levantar la mano, sino escribe una vez en el chat. Los terremotos ocurren cuando dos placas tectónicas chocan. Sí, muy bien. Excelente, bien. Entonces, miren, acá en esta zona de colorcito es lo que nosotros vamos a llamar la falla de San Andrés. Todo esto. ¿Por qué? Porque está acá conectado con varias placas y generan toda esta línea amarilla. Es decir, en esta zona se van a vivir comúnmente muchos terremotos, o en las zonas que están coloreadas, las zonas que están coloreaditas, ¿cierto? De verde, de amarillo, ¿cierto? Van a tener varios movimientos como terremotos, etcétera, ¿cierto? Porque están rozándose dos placas. Entonces ustedes me preguntan, profe, ¿por qué los continentes se mueven? Es por estas placas. Miren cómo las placas les están dando como un soporte a estos continentes, ¿sí? ¿Y de qué tiene que ver estas placas? Pues son los pedazos de tierra que están hasta el fondo del océano, ¿no? Y estos van a ser muy importantes porque van a separar a las especies, ¿sí? Van a separar a las especies y van a generar la evolución, ¿listo? Entonces ya veremos cómo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean con Cuvier, ¿cierto? Acá volvemos a nuestro amigo Cuvier, es él, ¿cierto? Nuestro amigo Cuvier se dio cuenta de que habían muchas cosas parecidas, ¿cierto? Que habían animales muy parecidos como el jaguar o la pantera en América del Sur y que se parecía al chita o guepardo en África. Y entonces él decía, bueno, pero ¿por qué se pueden dar estas cosas tan parecidas? Y él dice, no, pues tiene que haber algo y es que esto debía estar de alguna forma unido. Y entonces él se puso a pensar y dijo, vea, y si nosotros pegamos esta partecita de acá, acá, se puede unir. Si nosotros unimos este pedacito de isla acá, acá, se puede unir. Y miren que esto está acá como muy pegadito. Esta parte de acá se podría acoplar a esta parte de acá, ¿cierto? Y entonces él empezó a crear, no como tal una teoría evolutiva, pero sí el origen de las que iban a ser las teorías de la evolución, ¿sí? El origen de lo que iba a ser una teoría de la evolución.
Si los terremotos causan tsunamis, ¿cómo se forman? O sea, ahí lo estás respondiendo. Los tsunamis se forman a partir de terremotos que son cerca del agua y entonces eso va a generar como unas olas gigantescas que van a viajar, ¿sí? Por mucho tiempo. Bueno, por acá me dicen que el megaterremoto de Valdivia en 1960, bueno, acá tenemos un dato muy bueno. Bueno, miremos lo de la evolución, que es lo que nos da lo que nos reúne el día de hoy, ¿listo? Entonces, vamos a tener que Cuvier empezó a estudiar la Tierra y él se dio cuenta que la Tierra ha tenido cambios. El planeta Tierra en su estructura ha tenido cambios, ¿sí? Y después llega nuestro amigo Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Ah, bueno, hay algo importante de Cuvier. eh, bueno, acá hay una pregunta muy buena. ¿Qué pasa si la Tierra dejara de girar? Si la Tierra deja de girar, quiere decir que perdemos nuestro campo electromagnético, con lo cual nos iríamos directamente hacia el Sol y ya, se acabaría la Tierra. Bueno, entonces, para Cuvier, él empezó a hablar de las diversas especies y entonces él dijo, si una especie es cazadora, va a tener garras, va a tener colmillos para poder atacar. Pero si una especie es herbívora, por ejemplo, va a tener pezuñas y va a tener cachos para defenderse, ¿cierto? Como las vacas y los toros, etcétera. Él no, él creía que, profe, en el terremoto de San Andrés, ¿cómo así? ¿En San Andrés hubo terremoto en San Andrés y Providencia? No, 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 no ha habido. Bueno, entonces sigamos. Eh, entonces, para Cuvier, diferenciar a las especies era por esas características físicas. Entonces él decía que habían características que tenían los cazadores, los carnívoros, y otras características que iban a tener los herbívoros. ¿M? Pero que estas dos, es decir, que un herbívoro difícilmente iba a poder tener. Ah, bueno, La Falla de San Andrés es una película. A mí no me parece tan buena, no me gustó cuando la vi, porque pues ya uno lo ves de la evolución, ¿no? Y que solo lo relaten desde Estados Unidos, La Falla de San Andrés recorre toda América, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, listo, bien. Eh, Eurasia, sí, bien, era un solo continente, pero es muy triste, mucha ficción. Bueno, sigamos acá. El compañero Orozco quiere decir algo. No lo puedes escribir para que yo vaya explicando y tú me das el dato y yo lo leo ahorita bien. Entonces, miren, lo que decía Cuvier, ¿cierto? Le empezó a hablar de las primeras formas de cómo empezaron a tener características. Pero la primera teoría evolutiva como tal, la primera teoría evolutiva como tal, aparece a partir de este señor llamado Jean-Baptiste Lamarck. ¿Listo? Entonces, mire, primera teoría que se asemeja a la evolución y la pueden meter en sus tareas es la de Cuvier, ¿sí? Porque él ya empezó a hablar de cómo, según lo que comían algunos animales, podían tener algunas características, como lo que les decía, las garras, los colmillos en los carnívoros o los cuernos y las pezuñas en los herbívoros. ¿Listo? Pero después llega Jean-Baptiste Lamarck, o sea, Lamarck plantea como tal la primer teoría de la evolución que existió en nuestro mundo. ¿Sí? ¿Sabías que él escribió la teoría del transformismo? No fue Darwin, sino Lamarck. Sí, sí, o sea, vamos por partes. Muy bien, Orozco, excelente que ya vayas adelantado, ¿listo? Eh, y entonces, bueno, ¿y por qué aparece un volcán? Bueno, porque es que para Cuvier, ¿cierto? Las placas tectónicas se generan por los movimientos en el centro de la Tierra. Yo les estaba diciendo que en el centro de la Tierra, pues hay tormentas eléctricas, eso ya ustedes lo saben, las tormentas eléctricas en el centro de la Tierra, ¿cierto? En toda la mitad de la Tierra son las que permiten nuestro campo electromagnético. Y alrededor hay lava y magma, ¿cierto? Los volcanes son como centros o lugares donde se libera ese calor que produce la Tierra. Son muy importantes. Pero eh, a la vez
pues ese movimiento que genera la lava, los volcanes, etcétera, adivinen qué va a mover. Pues va a mover las placas tectónicas, ¿cierto? Va a generar este movimiento de placas tectónicas porque el calor va a mover la materia desde el centro de la Tierra hasta afuera. ¿Listo? Darwin sabía que la evolución solo podía funcionar si había herencia. Uy, bueno. Esperen un momento. Él creía eso, pero no, la herencia, que después se llamará genética, se da muchos años después de Darwin. Muchos años. ¿Listo? Bien. El maremoto es igual que un tsunami. No, el tsunami se supone que tiene mucho más fuerza. Ah, bueno, mire, pero ¿cómo es posible que un animal evolucionara? O sea, que existiera sin una misma especie. Bueno, vamos con calma, que estamos viendo teorías evolutivas y entonces necesitamos verlas con calma porque son muy difíciles de entender algunas de ellas, ¿listo? Entonces vamos con calma y préstenme mucha atención, amigos míos, presten mucha atención. Entonces miren, aparece Jean-Baptiste Lamarck y Lamarck tenía un amigo que se llamaba Erasmus, ¿listo? Apréndanse ese nombre porque no aparece acá. Jean-Baptiste Lamarck, o sea, Lamarck, el que primero planteó la teoría de la evolución, no la planteó solito, sino que él tenía un amigo, un muy buen amigo, de nombre Erasmus y de apellido Darwin. ¿Listo? Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, era amigo de Lamarck y entonces ellos empezaron a crear sus primeras teorías evolutivas. Y entonces Lamarck empezó a, a pensar, a imaginar también, a crear una historia dentro de su cabecita para explicar cómo es que las especies empezaron a evolucionar, ¿cierto? Y entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, como vamos a hacer en este momento, en Google, Lamarck, les va a aparecer sí o sí lo siguiente. Entonces, miremos. Jean-Baptiste Lamarck. El ejemplo más claro que siempre dio en su vida Lamarck fue el de estas amiguitas, las jirafas. ¿Listo? Entonces, cuando Lamarck habla de nuestras amiguitas las jirafas, pues es muy importante lo que él dice porque él le da una gran idea a nuestro amigo Darwin, pues no solo al abuelo, a Erasmus Darwin, sino a Charles Darwin en los años siguientes. Para Lamarck y para Erasmus Darwin, o sea, el abuelo de Charles Darwin, el que planteó la evolución, las jirafas tenían un cuello muy chiquitico. Seguramente sus patas también eran mucho más pequeñas, ¿cierto? Y entonces habían muchos herbívoros alrededor y les estaban quitando la comida, ya no tenían por qué comer, ya no tenían que comer y entonces podían morir. Entonces, ¿a qué se vio obligada la jirafa? Entonces empezó a estirarse para intentar alcanzar estas plantas, porque ya como abajo había tanta competencia, pues entonces ellos empezaron a estirar su cuello. Y entonces algunas empezaron a seguir, las siguientes generaciones que tuvieron aparecieron con el cuello más largo, hasta que ya apareció la jirafa como la conocemos hoy en día, que puede alcanzar estas hojas muy, muy altas, ¿cierto? Sin tener competencia. Entonces, según Lamarck, pues esta jirafa no tenía ese cuello tan largo, sino que se vio obligada por la presión del medio ambiente, ¿cierto? A estirar su cuello y tener mejores oportunidades para obtener alimento. Esa es la teoría de Lamarck. ¿Por qué se cayó la teoría de Lamarck? Porque sencillamente él decía que si una persona, por ejemplo, hacía mucho ejercicio y se volvía así supremamente musculosa, pues su hijo no tenía que hacer tanto esfuerzo y ya naturalmente iba a salir pues más musculoso, lo cual pues era muy falso, ¿no? O sea, por más que ustedes hagan ejercicio, pues sus hijos no van a nacer eh, pues musculosos. Ustedes saben muy bien eso. ¿Listo? Ahora, Darwin no sabía lo de
Ah, bueno, miren esta pregunta que me hacen y presten mucha atención a la respuesta que voy a dar. Profe, no entiendo cómo alargaron su cuello las jirafas. Ojo con lo que yo os voy a decir y préstame mucha atención. Esto que nosotros vemos acá es una teoría, ¿listo? Entonces, esta es la explicación que le dio Lamarck. Ya después veremos la explicación que le dio Darwin, ¿no? Pero estos son teorías. ¿Qué quiere decir una teoría? Una teoría es una propuesta, una posible explicación, pero que no está comprobada. Yo no te puedo decir, no, es que sí pasó por esto y esto y esto. No, porque es una teoría. La evolución incluso de Darwin es una teoría que está muy comprobada. Bien. Pero nosotros vamos a ver que según Lamarck es como una cuestión de esfuerzo. O sea, que la especie prácticamente decide que su cuello se alargue. Para Darwin no. Para Darwin es una lotería, es un azar. Eso no lo escogen las especies, sino es algo que se llama la selección natural. ¿M? Entonces ya miraremos, vamos con calma. Entonces, lo primero que ustedes deben entender es cómo alargaron su cuello las jirafas. Bueno, pues para Lamarck, ojo, para Lamarck fue el esfuerzo, ¿cierto? Fue el esfuerzo. Mucho esfuerzo llevó a que se adaptaran, o sea, se estiraron para alcanzar esas plantas y lo lograron. Muy bien. Profe, o sea que solo podemos evolucionar si nos sentimos obligados a hacerlos. Ojo con lo que estoy diciendo, según Lamarck. Según Lamarck, si hablamos de Darwin, es otra cosa totalmente diferente, ¿listo? Pero sí, según Lamarck, hay varias cosas en el ambiente que nos van a obligar a evolucionar. Nos vemos obligados a hacerlo. Profe, pero si es verdad que un papa es gordito y la hija también, lo digo porque yo, eso es verdad. Eso es genético, pero todavía estas teorías evolutivas no se meten con la genética. Alguien me escribió eh, acerca de que si la tarea toca hacerlo solo con Darwin y Lamarck, y yo les respondí a algunos, bueno, fueron como dos chicas realmente que me escribieron eso. Hay muchas teorías. Ahorita estamos viendo Cuvier, Darwin, Lamarck y vamos a ver otro muy importante que es Wallace, pero después aparece el neolamarquismo, que todavía está rigiendo hoy en día, después el neodarwinismo, que está rigiendo hoy en día, es la teoría más fuerte, y la teoría sintética de la evolución, que también es muy fuerte actualmente y está muy unida al neodarwinismo. ¿Listo? Entonces ya vamos por partes, vamos por partes. Hay unos dinosaurios que tienen el cuello largo, las jirafas podrían venir de él. Bueno, ahí puedes basar tu cuento, pero ya se sabe en la actualidad que no, no es así. No, porque estos dinosaurios se extinguieron y los mamíferos aparecieron mucho después. La jirafa es un mamífero. Con el básquetbol somos bajitos y practicamos. Nos vamos alargando. Sí, pero eso según Lamarck se va por generaciones. Entonces tú te estiras, tú te estiras, tú te estiras y tus hijos se saldrán mucho más largos. Ya veremos que para Darwin no es lo mismo. ¿Listo? Bueno, Dylan Ochoa me pregunta qué hacer el cuento sobre varias especies. Sí, lo pueden hacer sobre lo que ustedes quieran con tal de que se entienda la evolución. ¿Listo? A ver, acá el humano, el morrosi. ¿Qué es el morrosi? ¿Qué es el morrosi? No, no sé. Bien, listo. Entonces lo primero es que ustedes comprendan que Lamarck da esta explicación. ¿Listo? Bueno, acá me habla, bueno, ¿dónde está? Me había escrito con un compañero. Es que me escribieron varios. Profesor, ¿y el uniformismo? Bueno, el uniformismo nos habla, digamos que eso no está
no está muy aceptado hoy en día, porque según el uniformismo, pues siempre hay como un orden en los procesos que tiene la Tierra. Y entonces esto se repite como si fuera un ciclo. Actualmente ya sabemos que no es así. ¿Sí? O sea, actualmente ya sabemos que a partir del caos es que se generan las nuevas eh, especies, ¿no? Y los nuevos procesos son a partir del caos, no de algo uniforme. Bien, me preguntan acá algo muy importante. Si los dinosaurios se extinguieron y mucho después llegan los mamíferos, ¿cómo es que se originaron los mamíferos? Cuando estaban los dinosaurios ya existían los mamíferos, pero no como los conocemos hoy en día, no estaban los perros, no estaban los gatos, nada, sino que para la época de los dinosaurios los mamíferos eran unos pequeños como ratoncitos, ¿sí? Parecían ratoncitos, eran esos pequeños mamíferos, lo cual les dio una ventaja. ¿Qué mató a los dinosaurios realmente? A los dinosaurios los mató la contaminación que se generó cuando cayó ese meteorito en el Golfo de México, ¿cierto? Y levantó gases tóxicos, levantó polvo, bueno, contaminó porque generó muchos gases de carbono que llevaron a que lentamente los dinosaurios murieran. Pero ¿cuál fue la desventaja evolutiva de los dinosaurios? Su tamaño. ¿Cuál fue la ventaja evolutiva de los mamíferos en ese momento? Su tamaño también. Entonces eh, los mamíferos eran tan pequeños que ellos se pudieron meter a los huecos, como los ratones. Pero los dinosaurios eran tan grandes todos ellos que ellos no pudieron esconderse, sino que les tocó enfrentar toda la contaminación a ellos mismos, llevando que se murieran. ¿Listo? Se murieran. Yo conozco un dinosaurio que se parece a una jirafa. Bueno, es que tienen unas diferencias. Sí se parecen porque son vertebrados también, pero tienen unas diferencias complejas. Profe, ¿volvemos a entrar? Sí. Profe, si no hubiera caído el meteorito, ¿fuera posible que existieran? Sí, pero seguramente nosotros no existiríamos. O sea, cuando se extinguen los dinosaurios, da paso a que los mamíferos puedan reproducirse. ¿M? O sea que un elefante era como un ratón enfrente de un dinosaurio, pues los elefantes ya son muy grandes, ¿no? Y seguramente los elefantes eran mucho más grandes que muchos dinosaurios, ¿no? Bien, muchachos, entonces digamos acá. Eh, Profe, ¿y si no hubiera caído el meteorito, fuera sido posible que existieran? ¿Y por qué? Bueno, sí podrían existir porque los dinosaurios llevan 150.000 años viviendo en esta tierra y a partir del meteorito fue que se extinguieron. Pero eh, si ellos hubieran seguido reinando en la tierra, pues ellos no hubieran podido o no hubieran permitido que hubieran aparecido nuevas especies, ¿sí? Entonces hubiese sido muy difícil que con unos depredadores como los dinosaurios, pues los mamíferos hubieran podido vivir, ¿no? Los dinosaurios eran unos depredadores muy buenos, ¿sí? Nos hubieran comido, lo que dice Daniela. Sí, nosotros no hubiéramos nacido como humanos ni siquiera porque no hubieran, estos ratones no hubieran evolucionado en otros mamíferos que hubieran dado origen al fin al humano. No, o sea, la evolución no se puede eh, predecir, ¿sí? O sea que nosotros somos mamíferos, o sea que nosotros somos mamíferos, o sea que sí, nosotros somos mamíferos al igual que la jirafa, al igual que el perro, al igual que el gato, al igual que la ballena, al igual que el delfín, todos esos somos mamíferos, ¿listo? ¿Y por qué nos caracterizamos? Porque tenemos glándulas mamarias. A ver, profe, ¿hay alguna posibilidad de que todavía existen algunos dinosaurios, pero muy pequeños? Claro, las aves son prácticamente dinosaurios, o sea, tienen material genético idéntico a algunos, o bueno, muy parecido a algunos dinosaurios. Los cocodrilos, las tortugas, ¿listo? Profe, ¿qué pasaría si cayera un meteorito? Pues generaría lo mismo, una contaminación profunda, solo que nosotros tenemos una gran diferencia, y es que nosotros como humanos desarrollamos el pensamiento, y a partir del pensamiento podemos manipular muchas cosas para poder vivir. Crear tanques de oxígeno, los dinosaurios no pudieron crear tanques de oxígeno y murieron, ¿sí?
Entonces, nosotros llegamos a un tipo de evolución diferente que es la cultura, ¿sí? La evolución sigue extinguiéndose, sí. Los procesos de extinción son muy mm, necesarios en algunos casos porque también permiten que aparezcan nuevas especies. Por ejemplo, la extinción de los dinosaurios permitió que aparecieran los mamíferos y poblaran todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí entienden el asunto? O sea, la extinción no solo se puede ver como algo malo, sino también como una posibilidad de que otras especies puedan aparecer, ¿cierto? O sea, si ya dejan de aparecer. Por ejemplo, si, vea la pregunta que nos hace Daniela, y si nosotros nos extinguiéramos, ¿por qué no hacen el cuento en eso, por ejemplo? Un cuento donde ustedes hablen de evolución desde la extinción del humano. ¿Qué pasaría? Vea, los dinosaurios se extinguieron, ¿cierto? Pero eh, los dinosaurios se extinguieron, pero permitieron que aparecieran los mamíferos. Y miren todo lo que tenemos hoy en día. Pero si el humano que está en todo el mundo, de un momento a otro, ¡pum!, desapareciera, muriera, ¿qué pasaría con las plantas, los animales, las bacterias, los hongos, las algas? ¿Será que aparecerían nuevas especies? ¿Será que pudiesen vivir tranquilos? ¿Será que, listo? O sea, es una pregunta que es muy buena porque pues, los pone a pensar. O sea, si el humano desapareciera, ¿qué pasaría? En lo que a mí respecta y por las teorías de evolución que apoyo, pues sencillamente aparecerán nuevas especies, sobre todo las plantas volverán a dominar los terrenos que el hombre le ha quitado, ¿cierto? Y ahí vuelven a aparecer nuevas cosas. Bueno, profe, porque un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Sí puede pasar, pero es muy difícil porque un rayo cae donde hay una diferencia de cargas eléctricas, ¿listo? Entonces, el rayo lo que hace es equilibrar la carga eléctrica, ¿listo? Ay, bueno, acá me hace una pregunta muy importante, ay, se me fue, porque nosotros desarrollamos el pensamiento y pensamos y los demás mamíferos no desarrollaron el pensamiento como tal. Sí tienen unas formas de inteligencia, sí las tienen. Lo que pasa es que nosotros tuvimos tiempo libre para poder tecnificar nuestra forma de comunicación y se volvió el lenguaje, ¿listo? Pero hay formas muy complejas de lenguaje. Si ustedes buscan la de las abejas, es muy compleja. Bueno, no, se va a cortar, nos volvemos a conectar, amigos, ¿listo? Como humanos y animales conviviéramos, sí, igual necesitamos de humanos y de plantas y de todo para vivir. Bueno, pero es verdad que dice que Ratatouille, que los gatos se creen superiores a los humanos. Bueno, no, eso es muy difícil de saber. Eso es muy difícil. Tocaría hablar con un animal. Nos volvemos a conectar, sí. La probabilidad de que un rayo caiga en la cabeza, uy, no, eso es una probabilidad muy baja, muy, muy, muy baja. ¿Pasa? Sí, pero es que somos 7.000 millones de personas. Y que esos 7.000 pasen una, pues la probabilidad es muy baja. Muy, 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 muy baja.